Mire, este es un edificio que se va a iniciar la construcción ahora en las próximas semanas. Ya es un edificio que modelamos para que puedan entender un poco el nivel de detalle. ¿Ya? Es un edificio de unos 20.000 metros cuadrados aproximadamente en Santiago. 16 pisos con 2 subterráneos, cerca de 300 departamentos y algo más de 160 estacionamientos. Ya el edificio está modelado completamente, ya, incluyendo las instalaciones. Aquí podemos ver todas las instalaciones que se modelaron también utilizando ArchiCAD. Y ahora les voy a mostrar un poco el nivel de detalle. Está desde fundaciones hasta la coronación modelada del edificio, ya, con las cámaras, con los drenes, con las cajas de distribución eléctrica, etc. ¿Ya? Esto es un modelo, es un híbrido entre, es lo que llamamos un modelo constructivo, pero no es el nivel más alto de detalle que podemos conseguir en un modelo. ¿Ya? Pero les voy aquí tengo un corte de la planta de piso tipo para que puedan entender un poco cuál es el nivel de detalle que se modela en esta etapa. ¿Ya? Nosotros este modelo lo utilizamos para poder planificar la obra y para poder extraer ubicaciones para elaborar el presupuesto. ¿Ya? Si se fijan, tenemos modelado básicamente mobiliario, tenemos todos los enchufes, los apliques eléctricos, tenemos los pavimentos, tenemos los revestimientos interiores, ¿ya? Pero se van a fijar que, por ejemplo, acá, que vamos a hacer un zoom, ¿ya? Por ejemplo, miren, ese mobiliario que aparece ahí de cocina, ahí está introducido, es un modelo en ArchiCAD, pero esa parte es un modelo que introducimos en IFC, ¿ya? Puedes combinar directamente, a pesar de que el modelo de mobiliario también lo tenemos modelado en ArchiCAD, en esta parte quisimos introducirlo en IFC, ¿ya? Aquí puedes ver todos las puertas, las ventanas con las dimensiones reales, ¿ya? ¿Aló? Parece que se me quedó. ¿Les perdí la conexión? Estamos escuchando y estamos viendo. Sí, y están viendo el video porque a mí se me quedó congelado. Sí. ¿Sí? Ahora sí. Ah, se congeló, corre, ahí está. Ahí, ya. El nivel de detalle, al final tienes todos los revestimientos modelados, pero tanto los espacios privados como los espacios comunes, ¿ya? O sea, ahí tienes espacios comunes donde tienes las escaleras con todos los revestimientos, con los antideslizantes. En la parte de espacios comunes tienes el detector antiincendios, tienes toda la información acá y con esto nosotros hemos utilizado y hemos sacado las ubicaciones, ¿ya? Las ubicaciones que salen, nosotros generamos de manera automática este tipo de planos, ¿ya? Ahí tienes un detalle contextual del edificio y aquí, por ejemplo, tienes todos los revestimientos interiores. ¿Ya? Todo lo que aparece acá sale automático del modelo. Aquí no hay ningún arquitecto que haya escrito manualmente algún tipo de información, o sea, cualquier número que aparece ahí, la visualización gráfica de los tipos de tabique, de las dimensiones que tienen esos tabiques, todo eso sale extraído directamente del modelo BIM. ¿Ya? ¿Por qué es importante lo que les estoy contando acá? El modelo que les mostré, no sé si se llegó a apreciar, pero por ejemplo hay cuestiones que no están modeladas, ¿ya? Los pavimentos, si bien están modelados, no tienen, o sea, el pavimento puede tener un fotolaminado, pero en el fondo no hay modelado el mortero nivelador, la espuma de poliuretano, etcétera, no está modelado en ese nivel de detalle, ¿ya? Tampoco aparecen guardapolvos, tampoco aparecen cornisas, ¿ya? No obstante, nosotros somos capaces, a través del software, de sacar todas esas cubicaciones de manera prácticamente automática, ¿ya? Y el nivel de precisión que tienen esas cubicaciones es elevadísimo, ¿ya? Para que puedan tener un orden de magnitud, ¿ya? En general, la desviación con respecto a lo que presupuesto hoy en día hacen manualmente está oscilando del orden de un 0,2 y un 0,7% de desviación, ¿ya? Esas son las diferencias que aparecen en las ubicaciones. Por ejemplo, a nivel de tabiquería en este edificio creo que había del orden de 15.000 metros cuadrados, si no recuerdo mal, ¿ya? Y la desviación que teníamos era del orden de 15 metros cuadrados de tabique, ¿ya? Esa es un poco la diferencia. Obviamente nosotros sacamos esa información directamente del modelo y prácticamente automático, y el proceso manual implica muchísimas horas hombre teniendo que sacar esa información, ¿ya? Si nosotros hiciéramos un cambio en el modelo, automáticamente toda esta información se ajustaría, ¿ya? Este no es el nivel de detalle más alto al que nosotros llegamos, ¿ya? Existe un nivel de detalle que es el que les voy a mostrar ahora, que esto pertenece a lo que denominamos piloto virtual, ¿ya? En un piloto virtual, en el fondo, esto es lo más cercano que tenemos a un proceso constructivo real de la compañía, ¿ya?
Aquí aparecen todo el mobiliario con la especificación real, con todos los ajustes. Aquí aparecen, si se fijan, el pavimento. Ya empiezas a ver, voy a pausar un momentito el video ya, pero aquí en el pavimento se pueden apreciar efectivamente los diferentes capas. Aquí aparece el mortero nivelador, la espuma poliuretano, aparece el piso fotolaminado, tienes el guardapolvos con la información, con el perfil real, los junquillos, ya. Toda esta información, aparece ahí el papel mural, toda esta información es información real, información que de alguna manera es consistente con la especificación técnica, ¿ya? ¿Para qué usamos este tipo de modelos? Bueno, la idea de usar este tipo de modelos es para, yo les decía antes, la idea que nosotros tenemos es construir dos veces, una virtual y una real, ¿ya? Es muy típico que uno sale a ejecutar en la obra y cuando ejecutaste en la obra, llega el momento de revisión y dice, oye, esto no me lo había imaginado de esta forma, ¿ya? Podemos hacer este cambio, podemos hacer este otro, ¿ya? Indefiniciones que acostumbran a aparecer también en la obra y que al final cuestan plazo, cuestan dinero a todo el mundo, ¿ya? La idea de hacer estos pilotos virtuales es poder, de antemano, evaluar si hay algún tipo de indefinición, si hay alguna parte del diseño que en el fondo no se puede ejecutar o que tenemos problemas, bueno, se evalúa cómodamente desde una oficina, ¿ya? Con todos los actores involucrados y se toma una definición de cuáles son los ajustes o los cambios que hay que hacerle al proyecto, ¿ya? El nivel de detalle que tienes acá, como les decía, es de tipo constructivo, ¿ya? Ahí aparece, por ejemplo, la solución de zócalo del baño, ¿ya? Entonces, todo este tipo de información tiene en consideración cuál va a ser el proceso constructivo para poder ejecutar esto en la obra, ¿ya? Aquí, por ejemplo, aparece, o sea, le vamos a mostrar un corte del ventanal del living, ya, con los perfiles de apoyo, con los junquillos, ya. Básicamente es exactamente como debería ejecutarlo la obra, ¿ya? Las terrazas vienen con los perfiles, o sea, con las pendientes para poder favorecer el desagüe. Ahí aparece el despiche de agua, los canales, ya. El antepecho también tiene cierta pendiente de acuerdo a los procesos de diseño. Podemos ver arriba cortagoteras. Toda la información que se puedan imaginar y que de alguna manera trata de acercar la ejecución de la obra de una manera controlada, ¿ya? Se van a fijar ahora, ahí que aparece el detalle del perfil cortagoteras. Lo mismo ocurre con los tabiques. Ahora les voy a mostrar un corte de la tabiquería, donde se puede ver que el tabique lleva un refuerzo de tabique, ¿ya? Este nivel de detalle es el que uno puede llegar a conseguir, ¿ya? Como les decía antes, si uno comparara, este modelo sí tiene, por ejemplo, guardapolvos y tiene cornisas, ¿ya? Cuando nosotros comparamos la cubicación que hacemos sin modelar eso versus la cubicación que hacemos una vez que lo modelamos, el nivel de precisión de la estimación es realmente alto, ¿ya? Pero el objetivo de esto no es cubicar, sino en el fondo el objetivo de esto es poder entender constructivamente si es viable o no es viable o existe una alternativa mejor para poder abordar, ¿ya? Ahora les quiero mostrar, por ejemplo, cómo funciona nuestro proceso de coordinación, ¿ya? Una de las cuestiones que para que el proyecto sea ejecutable, necesito no solo que sea un diseño bonito, sino que sea un diseño que en el fondo se pueda llevar a la práctica. Y uno de los dolores de cabeza más importantes cuando uno está diseñando es asegurarse que efectivamente todas las especialidades, pues, de alguna manera coexisten en el edificio sin interferir o respetando las normativas que aparecen vigentes, ¿ya? Entonces, aquí les voy a presentar un poco la forma en que nosotros abordamos la coordinación de interferencias, ¿ya? Nosotros lo que hacemos, este es un proyecto, este es el mismo proyecto que les mostraba anteriormente, ya, desde a nivel de subterráneo, ¿ya? En el fondo estoy viendo el primer piso, ya, los subterráneos y fundaciones, ya. Nosotros, en general, lo que hacemos es utilizamos Solibri para poder identificar las interferencias o los no cumplimientos de criterios de diseño, y después todo eso lo referenciamos a través de Vincolab para poder hacer un análisis del proceso, ¿ya? Vincolab es una plataforma gratuita que también trabaja con IFC, con estándar abierto, ¿ya? Y ahí, como pueden ver, tengo las múltiples especialidades y yo las puedo ir metiendo, sacando de acuerdo a lo que quiera, ¿ya? A la izquierda aparece un registro de todas las incidencias que se han producido en este proyecto, ¿ya? Entonces, lo que nosotros hacemos es catalogamos esas incidencias entre las especialidades que están presentando conflicto, ¿ya?
Las incidencias pueden ser de múltiples orígenes. ¿Ya? Puede haber que sea incidencias de tipo geométrico, donde dos elementos están claramente utilizando un mismo espacio, una misma coordenada en el tiempo, y eso no es viable, ¿ya? Pero hay criterios, por ejemplo, nosotros revisamos las pendientes, revisamos distanciamiento, alturas libres, revisamos que, no sé, que, por ejemplo, una tubería de agua no quede por encima de una tubería eléctrica en una altura superior, ¿ya? En un nivel superior. Hay muchas cuestiones que no necesariamente son conflictos geométricos, ¿ya? Pero que es importante para tener un diseño pulcro y poder resolver, ¿ya? Con ese inventario de incidencias, lo que hacemos es establecemos como una especie de mapa de calor, ¿ya? Aquí lo que estamos haciendo es superponer los diferentes, esas pelotitas que ven son conflictos, ¿ya? Son algunos aspectos que no están cumpliendo con el diseño, y aquí tengo 3 niveles superpuestos. Entonces ya puedo entender que, por ejemplo, aquí en la esquina inferior derecha, tengo una zona caliente. Tengo, a lo largo de todos los subterráneos, tengo una zona que presenta problemas en el primer nivel, en el segundo y a nivel de fundaciones, ¿ya? Entonces, luego lo que hacemos es clasificamos esas interferencias que aparecen, ¿ya? Las clasificamos por orden de gravedad. Generamos unos planos un poco más detallados de dónde están los problemas, ¿ya? Aquí aparece ese proyecto ya con las diferentes incidencias que han aparecido con la pertinente gravedad que tiene, ¿ya? Y luego clasificamos, para hacer el proceso de coordinación un poco más eficiente, clasificamos por bloques, ¿ya? En el bloque 1 tienes el detalle, tienes un zoom in de lo que aparece ahí, y cada una de las incidencias aparece clasificada. Tenemos la incidencia, en este caso la incidencia 48. ¿Ya? Cuando queremos ir a abordar esa incidencia, marcamos en el bin colab, vamos a decir, oye, muéstrame la incidencia 48 para poder entender un poco mejor cuál es el problema, ¿ya? La ventaja de utilizar bin colab es que en el fondo puedes modificar el contexto, ¿ya? Ahí tenemos el problema de la incidencia, y ahí lo que vamos a hacer es modificar un poco el contexto para poder entender mejor el problema. El problema, ya les cuento, tenemos un codo de alcantarillado dentro de una bodega, y el problema es que además cuando sale va a chocar con una caja de distribución eléctrica, ¿ya? Y por tanto, como involucra varias especialidades, consideramos que esa es una interferencia de tipo grave, ¿ya? La ventaja después de hacer todo este proceso de coordinación es que nosotros esto lo llevamos a unos planos que podamos acercar a la obra, ¿ya? Aquí tienen un ejemplo de los planos de superposición que se hace a nivel de fundaciones, ¿ya? Toda la información que aparece acá es información que está completamente automatizada, ¿ya? Cuando ven ahí esos detalles isométricos, esos detalles son vínculos reales al modelo. Si yo hiciera cualquier cambio en el modelo, eso se actualizaría, ¿ya? Ahí tengo el detalle, por ejemplo, ese detalle en planta, tengo el isométrico para poder ver. En los nodos que son un poco más complejos, ofrecemos esa información, ¿ya? Esto es un plano de cubierta, ¿ya? Y aparecen también, hacemos planos de nichos para poder entender un poquito mejor cómo funcionan. Tenemos planos de pasadas, ¿ya? Toda esta información que muestra acá es completamente vinculada al modelo, ¿ya? No ha habido nadie que haya escrito ahí pasada por viga, etcétera. Toda esa es información que aparece directamente del modelo, ¿ya? ¿A qué me refiero con que es información que está automatizada, ¿ya? Bueno, aquí les voy a hacer una pequeña demostración a lo que me refiero, ¿ya? Voy a agarrar un par de ejemplos, ¿ya? Aquí tengo el plano que nosotros sacamos, ¿ya? Del proyecto. A la derecha voy a dejar fijo el plano y a la izquierda tengo el modelo de origen, ¿ya? Y en el modelo de origen le vamos a hacer varias modificaciones, ¿ya? Vamos a cambiar tamaño de tubería, vamos a modificar un poco el trazado, ¿ya? A esa parte del modelo, ¿ya? Luego voy a enviar actualizar cambios y después le voy a decir al plano que tengo a la derecha, por favor, actualízate, ¿ya? Y se van a ir dando cuenta que toda esa información que aparece ahí de materialidad, de diámetro, del nivel de avance y demás, se van a fijar cómo va a cambiar automáticamente, ¿ya? Ahí cambiamos materialidad, avance, estaba avanzando por cielo y ahora lo pasamos por losa, ¿ya? Entonces, ahora que estoy en la parte del plano, le digo, por favor, actualízate con la nueva información, ¿ya? Y directamente se van a fijar como tanto cotas, como trazados, como materialidades cambian, ¿ya? Lo mismo ocurre, por ejemplo, ahora les voy a mostrar un ejemplo de fundaciones, ¿ya? En general nosotros las fundaciones tendemos a colorear las fundaciones para poder diferenciar diferentes alturas de fundación, ¿ya? Porque eso ayuda mucho a la obra. Hoy en día eso es un proceso, si lo haces en CAD, es un proceso absolutamente
manual. El arquitecto se tiene que acordar de que le había puesto el color verde clarito a determinada altura de fundación y luego si hay un cambio, pues te tienes que acordar de cambiar, ¿ya? Ahora aquí van a ver cómo, de alguna forma, voy a cambiar la geometría de esas fundaciones, ¿ya? Y el software automáticamente va a reconocer esos cambios, ¿ya? Va a saber cuál es la altura adicional que tiene y va a cambiar de acuerdo a las reglas que yo le definí esa información en los planos, ¿ya? Fíjense cómo estoy enviando actualización y el plano automáticamente cambió, ¿ya? Sin intervención de nadie para poder modificar esa información que aparece ahí, ¿ya? Es súper importante tener claro cuando uno quiere subirse al BIM, tiene que ser muy claro en para qué quiere subirse al BIM, ¿ya? Les voy a mostrar otro video, ¿ya? Nosotros les decíamos que utilizamos los modelos para hacer planificación, ¿ya? Aquí tenemos una información, una animación, en el fondo, la secuencia constructiva de obra gruesa de este mismo edificio, ¿ya? Después de analizar, en este proyecto se analizaron del orden de 10 alternativas diferentes, ¿ya? Esta es una de las alternativas, no es la que finalmente se optó por abordar, ¿ya? Pero es una de las alternativas que decidimos modelar, ¿ya? Como les decía antes, nosotros estamos trabajando con Lean Construction también, y uno de los esfuerzos más importantes de Lean Construction se ve en la parte de planificación, el nivel de planificación que tienes al utilizar Lean versus la metodología tradicional es significativamente mucho más demandante y mucho más exigente, ¿ya? Entonces, parte de lo que nosotros estamos haciendo ahora es utilizar los modelos para poder aumentar la exigencia también desde el punto de vista de la planificación, ¿ya? Les quiero mostrar, a ver, les decía antes, lo importante en el BIM es entender la información, porque si yo tengo claro cuál es la información, yo puedo controlar, ¿ya? Parte de lo que nosotros hacemos tiene que ver con definir un estándar de cómo se va a trabajar para poder medir si efectivamente lo que estamos trabajando ahí cumple o no cumple el estándar, ¿ya? Aquí les voy a mostrar, les estoy mostrando un loteo. Este es un loteo de casas, ¿ya? De casas de subsidio, tiene 600 casas, son 100.000 metros cuadrados aproximadamente de terreno. Y esto que ven acá es la pantalla de Solidly, es el software que nosotros utilizamos para hacer el control de calidad a nuestros modelos. Trabaja con estándar abierto, lo que ustedes están viendo ahí es un modelo que se generó en ArchiCAD, pero se traspasó en IFC, ¿ya? Y van a ver 3 tipos de chequeo típicos que se pueden hacer, ¿ya? El primero tiene que ver con los distanciamientos de las casas con respecto a los terrenos adyacentes, ¿ya? La norma es muy explícita que tienen que estar a una cierta distancia. Bueno, aquí programamos que la distancia, en este caso la distancia mínima tenía que ser 1,4 metros, ¿ya? Al deslinde del vecino, al medianero. Corremos el chequeo y automáticamente nos dice, ojo, que tienes una casa aquí dentro de estas 600 casas que no está cumpliendo el distanciamiento, ¿ya? Si yo clico ahí arriba, voy a ver qué casa es y automáticamente me dice, mira, esta casa de acá no está a 1,4 metros. Esta casa de acá está a 0,98 metros del vecino, ¿ya? Esto no es un proceso visual. Yo no he tenido que ir recorriéndome los 600 terrenos y las 600 casas para poder ver, ¿no? Acá, por ejemplo, le pedí que me identificara si había un estacionamiento que no cumplía las dimensiones mínimas, ¿ya? La dimensión mínima tiene que ser 5 metros de largo y tenía un estacionamiento de 4 metros, ¿ya? Aquí lo que estoy viendo, por ejemplo, es si hay un terreno que está duplicado, ¿ya? Fíjense, antes les decía, este proyecto son 100.000 metros cuadrados. Lo que me está indicando acá es que este pequeño triangulito que yo tengo acá está duplicado. Tengo 2 terrenos que están compartiendo esa coordenada, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante el duplicado? Es importante porque como nosotros vamos a hacer planificación y vamos a hacer presupuesto, mi calidad o mi precisión y mi confiabilidad en la información es fundamental. Y lo que yo tengo que hacer con el control de calidad es asegurarme que la información es confiable para que las decisiones que tengamos que tomar detrás sean correctas, ¿ya? Entonces, este tipo de chequeos, imagínense hacer esto con la metodología tradicional de revisar visualmente esos 100.000 metros cuadrados de terreno, ¿ya? Las posibilidades de que no detectemos eso son muy grandes, ¿ya? Aquí, por ejemplo, una de las cuestiones que estábamos haciendo, este chequeo lo que mide es que los terrenos estén correctamente clasificados, ¿ya? Este proyecto tenía, es un proyecto social y en el fondo la diferenciación por las casas decidimos hacerla no por modelo de casa, sino que decidimos hacerla por tipo de terreno. Entonces, los terrenos tienen unas dimensiones máximas en los cuales los
los precios que se le van a hacer a esos terrenos van a variar en función del tamaño, ¿ya? Y lo que estamos asegurando acá es que es correcto ese proceso, ¿ya? Por último, les voy a mostrar un par de ejemplos de automatización, ¿ya? En este mismo proyecto de las pataguas van a poder ver, ahí ven una planta, y lo que decidimos hacer acá es, para que entiendan parte de las ventajas de trabajar en BIM, ¿ya? Es una planta de arquitectura y al mismo tiempo vamos a ver, decidimos sacar una elevación, ¿ya? La elevación automáticamente la tenemos ahí, disponible, pero la ventaja de trabajar en BIM es que cualquier cambio que yo haga, ¿ya? Aquí es un pequeño ejemplo, ahí vamos a cambiar dos casas, ¿ya? Tenemos dos casas que la cambiamos por otro modelo de casa que ya tenemos diseñada, ¿ya? Vamos directamente, decimos, mira, no me pongas la 52, ponme la 47, si se fijan, la planta ya está cambiando, ¿ya? Vamos a eliminar también alguna casa del proyecto, vamos a cambiar la cota, ¿ya? Y nos vamos a eliminar esa casa, la vamos a sacar, y vamos a colocar algún objeto entre medio para poder trabajar, simplemente para que estorbe, ¿ya? Entonces, la ventaja de poder hacer eso es que la información automáticamente queda actualizada. Fíjense la elevación que teníamos antes, cómo se actualizó con la nueva información disponible, ¿ya? Y ahora piensen hacer esto con un flujo de trabajo tradicional en 2 dimensiones, ¿ya? El trabajo que esto sería, ¿ya? A nivel de automatización, por ejemplo, les decía antes que en este loteo la diferencia la hacíamos con respecto al tamaño de los terrenos, ¿ya? Acá en Chile todos los proyectos tienen subsidio. Una de las condiciones que te piden, se pide una especie de plano de entremezcla, ¿ya? Son proyectos que tienen, como son de subsidio, lo que busca el gobierno es favorecer la integración de familias que son vulnerables con otras familias de clase media, ¿ya? Entonces lo que no puede ocurrir en estos proyectos es que se creen guetos, ¿ya? Dentro de un proyecto en el cual estén digamos, las familias que han sido subsidiadas, y para poder hacer eso se busca un plano de entremezcla, ¿ya? Aquí les voy a mostrar el plano de entremezcla, cómo está completamente automatizado. Nosotros generamos una serie de códigos de colores en función de los tamaños de los terrenos, ¿ya? Donde el software automáticamente reconoce que el tipo de terreno pertenece a una tipología y automáticamente asigna ese tipo de terreno. Hay una tipología que es la tipología libre, que es independiente del terreno. Yo puedo llegar y puedo decir, mira, cámbiamelo, esto es tipología libre, y automáticamente cambia el código de color y reconoce que ese terreno no corresponde a las reglas que habíamos pactado antes, ¿ya? Pero lo interesante de esto es que si yo hago una modificación de la morfología de ese terreno, ¿ya? Lo que estoy haciendo acá, aquí voy a expandir. Fíjense la información, la etiqueta que pone ahí dice que son 79 metros cuadrados, ¿ya? Cuando actualizo ese terreno, automáticamente se me va a actualizar esa información y automáticamente el software va a reconocer que ya no pertenece a la anterior categoría y automáticamente me va a generar y me va a decir, este pertenece a esta nueva categoría de terreno, ¿ya? Sin tener que preocuparse el arquitecto de establecer ese código de colores, ¿ya? Y por último, me gustaría mostrarle cómo podemos llevar esta información a la obra, ¿ya? Nosotros somos conscientes de que en algún momento la obra va a empezar a trabajar con modelos, pero hoy en día la obra todavía trabaja con planos, ¿ya? Por eso, después del proceso de coordinación que les mostraba antes, hacíamos un esfuerzo por generar unos planos que la obra pudiera entender, ¿ya? Los planos que generamos en PDF, después se puede visualizar en una tablet, ¿ya? Y la obra tiene acceso a esto, ¿ya? La ventaja de esto es que, obviamente, yo puedo ampliar, puedo ver todo lo que hay ahí, pero lo tengo vinculado directamente al modelo. Por lo cual, si el corte que de alguna manera estableció el arquitecto no es suficientemente claro para la obra, bueno, la obra puede decidir tirar el corte donde más le interese, ¿ya? Para poder tener mayor contexto y para poder tener un poquito más de información, ¿ya? Y sin perder, en el fondo, la información de base que teníamos disponible, ¿ya? Esto claramente para la obra, desde el punto de vista de visualización, de entendimiento del proyecto, es una herramienta muy potente, ¿ya? Porque le facilita tremendamente interpretar lo que el arquitecto o el equipo de diseño ha pensado en ese proyecto, ¿ya? Aquí tenemos todas las instalaciones, igual que les mostré anteriormente, ¿ya? Y esto, en el fondo, lo puedes hacer para cualquier tipo de proyecto. Ahí veíamos la instalación SME, pero lo podías ver simplemente con el modelo de arquitectura, sin necesidad de tener las instalaciones presentes, ¿ya? Y esto lo podemos hacer tanto a nivel de planta como a nivel de corte, ¿ya? Ahora les voy a mostrar aquí un ejemplo en
este video, donde van a poder apreciar un corte del edificio. Ahí tengo el corte de arquitectura ya y automáticamente puedo tener la referencia del modelo detrás, ¿ya? La ventaja, como les decía, es que si el corte que pensó el arquitecto no es suficientemente claro para solucionar algo, bueno, yo puedo cortar donde quiera y puedo entender un poquito mejor qué es lo que está sucediendo, ¿ya? Lo importante del BIMEX, ¿ya? Que es esta herramienta que utilizamos acá, es que en el fondo tiene un vínculo directo con el equipo de diseño, ¿ya? Aquí, por ejemplo, este es un ejemplo muy básico, ¿ya? Pero en el fondo la obra podría revisar el proyecto y decir, oye, ¿sabes qué? No me acomodan las banquetas que ustedes colocaron acá, ¿ya? Entonces, desde su tablet, emite ese comentario y automáticamente el equipo de diseño recibe en vivo esa información, ¿ya? Y decide, ¿sabes qué? La voy a cambiar, la voy a cambiar por otra. Envía cambios y esa información me aparece automáticamente a la obra diciendo, bueno, ya te cambié las banquetas, estas son las que a partir de ahora vas a poder utilizar, ¿ya? Y la obra efectivamente puede ver esa información actualizada y puede contestar, teniendo total trazabilidad de los cambios que se han producido por el camino, ¿ya?